En los ríos fríos y corrientes implacables, donde cada metro recorrido exige más de lo que parece posible, existe una de las historias de supervivencia más intensas del mundo natural, la del salmón. No es un animal que domine por tamaño ni por fuerza, pero su vida está marcada por un ciclo que pone a prueba cada límite. Nace en agua dulce, viaja al océano y, cuando llega el momento, regresa al mismo punto donde todo comenzó. Pero ese regreso no es un simple viaje, es una lucha. Contra la corriente, contra los depredadores, contra el desgaste de su propio cuerpo. Cada salto, cada avance, cada decisión implica riesgo. No hay garantías, no hay segundas oportunidades. Solo instinto y resistencia. En ese trayecto, el salmón no solo sobrevive, sostiene la vida a su alrededor. Su esfuerzo conecta ecosistemas, alimenta a otras especies y mantiene en equilibrio el entorno que lo vio nacer. Si quieres descubrir cómo logran completar uno de los viajes más extremos del planeta, entender los secretos detrás de su resistencia y explorar una de las historias más impactantes de la naturaleza, suscríbete ahora, comparte este contenido y acompaña cada relato que revela lo que pocos llegan a ver. El nacimiento, comenzar en el lugar correcto. Todo en la vida del salmón comienza en un punto específico del río, un lugar que no es elegido al azar. Es el resultado de generaciones que han seguido la misma ruta, que han regresado al mismo sitio para reproducirse. Allí, en aguas dulces, frías y oxigenadas, los huevos son depositados en el fondo del río, protegidos entre grava y sedimentos. El contexto de este inicio es delicado. No se trata de un ambiente seguro. Desde el primer momento, los huevos enfrentan amenazas, cambios en la corriente, depredadores y condiciones ambientales variables. No todos logran desarrollarse. La supervivencia comienza antes incluso de que el salmón tenga forma. El escenario donde nacen es fundamental. El flujo del agua debe ser constante, el oxígeno suficiente y la temperatura adecuada. Cualquier alteración puede afectar el desarrollo. No es un entorno cualquiera, es uno que debe cumplir condiciones específicas para permitir la vida. El ambiente que rodea a estos primeros momentos es silencioso, pero lleno de tensión invisible. Mientras los huevos permanecen ocultos, dependen completamente del entorno. No pueden moverse, no pueden defenderse. Su única ventaja es su ubicación, cuidadosamente elegida por los adultos. El comportamiento en esta etapa es pasivo, pero no por elección. El desarrollo ocurre lentamente, dentro de cada huevo, hasta que finalmente emerge una forma diminuta, aún dependiente de sus reservas internas. No es un pez completamente formado, es un comienzo. La reacción de quienes comprenden esta etapa es de asombro. No hay espectáculo visible, no hay movimiento masivo, pero aquí se define todo. Si este punto falla, el ciclo completo se rompe. Las consecuencias de este nacimiento en el ecosistema son profundas. Cada salmón que logra desarrollarse representa una conexión futura entre el río y el océano. Es el inicio de un ciclo que no solo afecta a una especie, sino a múltiples formas de vida. Sin embargo, esta etapa es extremadamente vulnerable. Cambios en la calidad del agua, contaminación o alteraciones en el río pueden reducir drásticamente las probabilidades de supervivencia. Lo que comienza aquí depende de condiciones que deben mantenerse estables. El salmón no elige dónde nace, hereda ese lugar. Su vida comienza en un punto que define todo lo que vendrá después. Y en ese rincón oculto del río, donde todo parece tranquilo, comienza una historia que no permite errores, porque en la naturaleza, sobrevivir empieza desde el primer instante. La infancia en el río, aprender a sobrevivir desde lo pequeño. Después de nacer, el salmón entra en una de las etapas más críticas de su vida, su infancia en el río. Ya no está protegido dentro de un huevo. Ahora debe enfrentarse a un entorno real, donde cada segundo implica riesgo. Es pequeño, vulnerable y rodeado de amenazas que parecen demasiado grandes para su tamaño.
El contexto de esta etapa está marcado por el agua dulce. El salmón juvenil permanece en el río, donde aprende a moverse, a alimentarse y a reconocer su entorno. No es un crecimiento pasivo, es un proceso constante de adaptación. Cada corriente, cada roca, cada sombra representa una lección. El escenario donde se desarrolla esta fase es complejo. El río no es un espacio uniforme. Hay zonas de corriente rápida, áreas tranquilas, lugares con refugio y otros completamente expuestos. El salmón debe aprender dónde moverse y cuándo hacerlo. No puede nadar sin pensar, cada decisión importa. El ambiente que lo rodea está lleno de depredadores. Aves, peces más grandes e incluso otros animales esperan cualquier oportunidad. Su tamaño lo convierte en un objetivo fácil. No tiene fuerza para defenderse, su única opción es evitar ser detectado. El comportamiento del salmón en esta etapa es de alerta constante. Aprende a esconderse entre rocas, a utilizar la corriente a su favor y a reaccionar rápidamente ante cualquier cambio. No puede permitirse errores. Su supervivencia depende de su capacidad de adaptarse en tiempo real. La reacción de quienes observan esta fase suele pasar desapercibida, pero es una de las más importantes. Aquí no hay grandes saltos ni migraciones visibles, pero se construye la base de todo lo que vendrá después. Las consecuencias de esta etapa en el ecosistema son clave. Los salmones jóvenes forman parte de la cadena alimenticia, sosteniendo a otras especies mientras crecen. Su presencia mantiene el equilibrio dentro del río. Sin embargo, esta fase es extremadamente frágil. Cambios en el flujo del agua, contaminación o alteraciones en el hábitat pueden reducir sus posibilidades de sobrevivir. Muchos no logran superar esta etapa. El salmón no nace sabiendo sobrevivir, aprende. Su infancia es un proceso de prueba constante, donde solo los que se adaptan continúan. Y en ese río donde todo parece fluir con calma, ellos crecen en silencio, enfrentando cada desafío, demostrando que en la naturaleza, la supervivencia se construye desde lo más pequeño. La transformación, prepararse para el océano. Llega un momento en la vida del salmón en el que el río deja de ser suficiente. No porque sea inseguro, sino porque ya no puede ofrecer lo necesario para seguir creciendo. Es entonces cuando ocurre uno de los cambios más críticos de todo su ciclo. La transformación que le permitirá abandonar el agua dulce y enfrentarse al océano. El contexto de esta etapa está marcado por la necesidad de adaptación fisiológica. El salmón no puede simplemente salir del río y entrar al mar sin preparación. Su cuerpo debe cambiar. Este proceso, conocido como esmoltificación, transforma su organismo para que pueda sobrevivir en agua salada. No es un cambio visible únicamente en su apariencia, es una reconfiguración interna. El escenario donde ocurre esta transición es el propio río, generalmente en zonas más cercanas a su desembocadura. Allí, el salmón comienza a experimentar cambios graduales. Su coloración se modifica, su comportamiento se vuelve más orientado al movimiento y su cuerpo empieza a ajustarse a nuevas condiciones. El ambiente que lo rodea sigue siendo desafiante. Aunque ya ha superado la etapa más vulnerable de su infancia, sigue enfrentando depredadores y condiciones variables. Pero ahora, el desafío es distinto, no solo debe sobrevivir, debe transformarse correctamente. El comportamiento del salmón durante esta fase refleja una preparación constante. No se trata de un cambio inmediato. Es un proceso que requiere tiempo, donde cada sistema de su cuerpo se adapta para manejar la salinidad del océano. Si esta transformación falla, el paso al mar se convierte en una sentencia. La reacción de quienes comprenden este proceso es de asombro. No es una transformación superficial, es un ajuste completo que permite al salmón habitar dos mundos completamente distintos. Pocos animales logran este tipo de adaptación. Las consecuencias de esta etapa son determinantes. Un salmón que logra transformarse correctamente tiene la posibilidad de acceder a un entorno mucho más amplio y rico en recursos.
El océano representa crecimiento, expansión y nuevas oportunidades, pero solo para quienes están preparados. Sin embargo, esta fase también es sensible a los cambios en el entorno. Alteraciones en la calidad del agua o en las condiciones del río pueden afectar el proceso, reduciendo las probabilidades de éxito. El salmón no puede enfrentarse al océano sin cambiar primero. Su supervivencia depende de su capacidad de transformarse antes de avanzar. Y en ese punto del río donde el agua comienza a cambiar, él se prepara en silencio, demostrando que en la naturaleza, antes de enfrentar nuevos desafíos, primero hay que convertirse en algo capaz de superarlos. La llegada al océano, sobrevivir en lo desconocido. Cuando el salmón finalmente abandona el río y entra al océano, no solo cambia de entorno, cambia de realidad. Todo lo que conocía deja de existir. El agua es diferente, el espacio es infinito y las reglas de supervivencia se vuelven más exigentes. Lo que antes era un sistema limitado ahora se convierte en un mundo abierto lleno de oportunidades y de peligros. El contexto de esta etapa está marcado por la expansión. El océano ofrece alimento en abundancia, lo que permite al salmón crecer rápidamente. Pero esa misma abundancia atrae a depredadores. No es un lugar seguro, es un lugar competitivo. El escenario donde se mueve es completamente distinto al del río. No hay refugios cercanos, no hay límites claros. Es un espacio donde la orientación depende de señales que no son visibles, donde el movimiento es constante y donde detenerse puede ser un error. El ambiente que lo rodea está lleno de amenazas. Peces más grandes, aves marinas y mamíferos oceánicos representan un riesgo constante. A diferencia del río, donde podía esconderse entre rocas, aquí la exposición es mayor. La única opción es adaptarse a un entorno donde el peligro puede venir desde cualquier dirección. El comportamiento del salmón cambia en esta fase. Se vuelve más activo, más enfocado en alimentarse y crecer. Su objetivo es claro: acumular la energía suficiente para el viaje de regreso que vendrá más adelante. No está en el océano solo para sobrevivir, está para prepararse. La reacción de quienes observan esta etapa es menos visible, pero no menos importante. No hay un espectáculo evidente, pero aquí ocurre uno de los cambios más significativos en su vida. Es el momento donde el salmón pasa de ser vulnerable a convertirse en un individuo más fuerte. Las consecuencias de esta etapa en el ecosistema son amplias. El salmón se convierte en parte de la red alimenticia oceánica, interactuando con múltiples especies y contribuyendo al equilibrio del sistema marino. Sin embargo, el océano también presenta desafíos modernos. La pesca, la contaminación y los cambios en las condiciones marinas afectan su supervivencia. No todos logran adaptarse a estas nuevas amenazas. El salmón no llega al océano para descansar, llega para enfrentarse a un entorno que exige más de lo que el río nunca pidió. Y en ese mundo abierto, donde no hay límites ni refugios, él avanza, crece y resiste, demostrando que en la naturaleza, sobrevivir no siempre es encontrar seguridad, sino aprender a moverse en lo desconocido. El crecimiento, prepararse para el regreso inevitable. En el océano, donde el espacio parece infinito y el alimento es abundante, el salmón entra en una fase clave de su vida, el crecimiento. No es un periodo de tranquilidad, es una etapa de preparación. Cada día en el mar tiene un propósito claro: acumular la energía suficiente para enfrentar el viaje más difícil de todos. El contexto de esta fase está marcado por la oportunidad. A diferencia del río, el océano ofrece una mayor disponibilidad de alimento, lo que permite al salmón aumentar su tamaño y fortalecer su cuerpo. Pero esta ventaja tiene un costo: cuanto más crece, más visible se vuelve para los depredadores. El escenario donde se desarrolla este crecimiento es amplio y dinámico. El salmón no permanece en un solo lugar. Se desplaza, explora y sigue rutas que aún no se comprenden completamente. No se trata de un crecimiento estático. Es un proceso activo, donde cada movimiento contribuye a su desarrollo.
El ambiente que lo rodea sigue siendo exigente. Aunque ha superado las etapas más vulnerables, el riesgo no desaparece. Peces más grandes, aves y mamíferos marinos continúan representando una amenaza. El crecimiento no elimina el peligro, lo transforma. El comportamiento del salmón durante esta fase es constante. Se alimenta, se desplaza y responde a su entorno sin detenerse. Su objetivo no es solo sobrevivir el presente. Es prepararse para el futuro. Cada recurso que obtiene se convierte en energía almacenada, necesaria para lo que vendrá. La reacción de quienes comprenden este proceso es de reconocimiento. No hay un evento visible que marque esta etapa, pero aquí se define la capacidad del salmón para completar su ciclo. Si no logra fortalecerse lo suficiente, el regreso será imposible. Las consecuencias de esta fase en el ecosistema son importantes. El salmón se convierte en una pieza activa dentro de la red alimenticia marina, contribuyendo al equilibrio entre especies y manteniendo la dinámica del océano. Sin embargo, este crecimiento también está condicionado por factores externos. La disponibilidad de alimento, la temperatura del agua y la actividad humana influyen directamente en su desarrollo. No todos alcanzan el nivel necesario para continuar. El salmón no crece por comodidad, crece por necesidad. Cada incremento en su tamaño y fuerza es una inversión para el desafío que lo espera. Y en ese océano vasto, donde todo parece abundante, él se prepara en silencio, demostrando que en la naturaleza, crecer no es un fin, sino el medio para enfrentar lo que aún está por venir. El llamado del regreso, cuando el instinto no permite quedarse. Llega un momento en la vida del salmón en el que el océano, con toda su abundancia, deja de ser suficiente. No porque falte alimento, ni porque el entorno se vuelva hostil, sino porque algo más fuerte comienza a imponerse, el instinto de regresar. No es una decisión consciente, es un impulso inevitable que lo obliga a abandonar todo lo que ha ganado. El contexto de esta etapa está marcado por una transición interna. El salmón ya ha crecido, ha sobrevivido en el océano y ha alcanzado la madurez. Pero ahora, su cuerpo y su comportamiento comienzan a cambiar. La prioridad ya no es alimentarse, es regresar al lugar donde nació. El escenario donde ocurre este cambio es el océano abierto, pero con una dirección clara, los ríos. A diferencia de su llegada al mar, este viaje no es exploratorio. Es específico. El salmón no busca cualquier río, busca el suyo. El ambiente que lo rodea sigue siendo desafiante, pero ahora el riesgo es mayor. Durante el regreso, deja de alimentarse en muchos casos. Su energía es limitada y debe ser utilizada con precisión. Cada error, cada desvío, puede significar no llegar nunca. El comportamiento del salmón en esta fase es uno de los aspectos más sorprendentes de su vida. Utiliza señales químicas, olfativas y ambientales para orientarse. Es capaz de reconocer el olor del río donde nació, incluso después de haber pasado años en el océano. Este nivel de precisión no es común en el mundo animal. La reacción de quienes comprenden este proceso es de asombro profundo. No se trata solo de migrar, es regresar con exactitud. Encontrar un punto específico en un entorno tan vasto parece imposible, pero para el salmón es esencial. Las consecuencias de esta etapa son determinantes. Si el salmón no logra iniciar correctamente el regreso, todo su ciclo de vida se rompe. No hay alternativa. No hay otro lugar donde completar su misión. Sin embargo, este proceso también enfrenta obstáculos modernos. Cambios en las corrientes, contaminación y alteraciones en las rutas afectan su capacidad de orientación. Lo que antes era un camino claro ahora puede estar fragmentado. El salmón no regresa por elección, regresa porque no puede quedarse. Su vida está diseñada para completar un ciclo que no admite desviaciones. Y en ese momento en el que el océano queda atrás, él comienza a avanzar contra todo, demostrando que en la naturaleza hay llamados que no se pueden ignorar,
porque seguirlos es la única forma de existir. El ascenso por el río, la batalla contra la corriente. Cuando el salmón regresa al río, comienza la etapa más exigente de toda su vida. Ya no se trata de sobrevivir en un entorno abierto ni de crecer. Ahora se trata de avanzar contra todo. La corriente no está a su favor, el camino no es sencillo y cada metro recorrido exige más energía de la que parece posible. El contexto de esta etapa está marcado por la resistencia. El salmón ya no se alimenta como antes. Todo el viaje depende de la energía acumulada durante su tiempo en el océano. No hay oportunidad de reponer fuerzas. Cada esfuerzo es un gasto que no se recupera. El escenario donde ocurre este ascenso es el río que lo vio nacer. Pero ahora, ese mismo lugar se convierte en un obstáculo. Corrientes fuertes, rocas, cascadas y cambios en el flujo del agua forman un recorrido que no da tregua. Lo que antes era un hogar, ahora es una prueba. El ambiente que lo rodea está lleno de peligro. Depredadores esperan en puntos estratégicos, osos en las orillas, aves en el aire, peces en el agua. Cada tramo del río es una oportunidad para ellos. El salmón no solo lucha contra la corriente, lucha contra todo lo que intenta detenerlo. El comportamiento del salmón en esta fase es pura determinación. Nada contra la corriente, salta obstáculos, intenta una y otra vez superar lo que parece imposible. No hay pausa, no hay retroceso. Si falla, vuelve a intentarlo. Si cae, lo intenta de nuevo. La reacción de quienes observan este momento es de asombro total. No es solo un pez avanzando, es una batalla constante. Cada salto es un desafío, cada avance es una victoria temporal. Las consecuencias de esta etapa en el ecosistema son visibles. Los depredadores dependen de este momento para alimentarse, creando una conexión directa entre el esfuerzo del salmón y la supervivencia de otras especies. Sin embargo, este ascenso también se ve afectado por barreras creadas por el ser humano. Represas, cambios en el flujo del río y contaminación dificultan el recorrido, haciendo que el viaje sea aún más extremo. El salmón no puede detenerse, no puede rendirse. Su vida depende de avanzar, incluso cuando todo está en su contra. Y en ese río que fluye con fuerza, él sigue subiendo, demostrando que en la naturaleza hay caminos que no se recorren con facilidad, sino con resistencia absoluta. Los saltos, superar lo imposible una y otra vez. En el camino de regreso, el salmón enfrenta uno de los desafíos más impactantes de su vida, los obstáculos físicos del río. No basta con nadar contra la corriente, debe superar barreras que parecen imposibles. Cascadas, desniveles, corrientes verticales. Lugares donde el agua cae con fuerza y donde avanzar parece una contradicción. El contexto de esta etapa está marcado por la exigencia máxima. El salmón ya viene debilitado, ha recorrido grandes distancias sin alimentarse y cada intento consume la poca energía que le queda. Sin embargo, detenerse no es una opción. El camino no tiene alternativas, solo avance. El escenario donde ocurre este desafío es brutal. Cascadas que elevan el nivel del río, paredes de agua que caen con fuerza constante. No hay descanso entre intentos. El salmón debe calcular el momento exacto, la fuerza necesaria y el ángulo correcto para saltar. El ambiente que rodea estos puntos es uno de los más peligrosos de todo el recorrido. Depredadores como osos y aves se concentran allí, sabiendo que los salmones estarán vulnerables. Cada salto no solo es un desafío físico, es una exposición total. El comportamiento del salmón en esta fase es repetitivo y determinado. Salta, falla, vuelve a intentar. No hay frustración visible, no hay pausa prolongada. Solo repetición. Solo insistencia. Cada intento lo acerca o lo agota. La reacción de quienes observan este momento es de asombro absoluto. Ver a un salmón impulsarse fuera del agua, caer, volver a intentarlo una y otra vez, genera una sensación de lucha constante que define toda su existencia.
Las consecuencias de esta etapa son decisivas. Muchos no logran superar estos obstáculos. Cada cascada se convierte en un filtro natural, donde solo los más fuertes o los más persistentes continúan. Sin embargo, estos puntos también sostienen el ecosistema. Los salmones que no logran avanzar se convierten en alimento para otras especies, manteniendo el equilibrio del entorno. El salmón no salta porque quiera, salta porque debe. Cada intento es una respuesta a un camino que no se puede evitar. Y en esas aguas que caen con fuerza, él se impulsa una y otra vez, demostrando que en la naturaleza, lo imposible no siempre se vence con un solo intento, sino con la decisión de no dejar de intentarlo. La reproducción, cumplir el propósito final. Después de recorrer océanos, enfrentar depredadores y desafiar corrientes imposibles, el salmón llega al punto donde todo comenzó. No es un regreso cualquiera, es el momento más importante de su vida. Todo lo que hizo hasta ahora tenía un solo propósito, reproducirse. El contexto de esta etapa está marcado por el agotamiento. El salmón llega debilitado, con su cuerpo transformado por el viaje. Ya no es el mismo que salió al océano. Su energía está al límite, pero aún le queda lo necesario para completar su ciclo. El escenario donde ocurre este momento es el mismo río donde nació, el mismo lugar que fue elegido generaciones atrás. No es coincidencia. Es precisión. Es memoria genética que lo ha guiado hasta ese punto exacto. El ambiente que lo rodea es tranquilo en apariencia, pero cargado de significado. Aquí no hay persecución constante ni grandes movimientos. Hay concentración. Hay propósito. Cada individuo que llega ha superado un recorrido extremo para estar allí. El comportamiento del salmón cambia completamente en esta fase. Los machos compiten, las hembras buscan el lugar adecuado para depositar los huevos. Con movimientos precisos, remueven la grava del fondo del río para crear un espacio seguro donde iniciar una nueva generación. La reacción de quienes comprenden este momento es de respeto profundo. No es un espectáculo de fuerza ni de velocidad, es el cierre de un ciclo. Cada acción está cargada de significado, porque define lo que continuará después. Las consecuencias de esta etapa en el ecosistema son esenciales. Los huevos depositados en el río representan el inicio de nuevas vidas, asegurando la continuidad de la especie. Además, el proceso de reproducción conecta generaciones, manteniendo un ciclo que ha existido durante miles de años. Sin embargo, esta fase también es vulnerable. Cambios en el río, contaminación o alteraciones en el entorno pueden afectar directamente el éxito de la reproducción. Si este punto falla, todo el recorrido pierde sentido. El salmón no regresa para quedarse. Regresa para dejar algo atrás. Su vida no se mide solo por su supervivencia, sino por su capacidad de continuar el ciclo. Y en ese mismo lugar donde todo comenzó, él completa su viaje, demostrando que en la naturaleza, sobrevivir no siempre es el final, a veces es solo el medio para empezar de nuevo. El final, morir para sostener la vida. Cuando el salmón termina de reproducirse, su historia no continúa, se detiene. Su cuerpo, agotado por el viaje, por la falta de alimento y por el esfuerzo extremo, ya no puede sostenerse. No hay recuperación, no hay regreso al océano. Este es el punto final. El contexto de esta etapa está marcado por el desgaste total. Todo lo que el salmón acumuló durante su vida ha sido utilizado. No queda reserva, no queda energía. Su existencia, tal como la conocía, ha cumplido su propósito. El escenario donde ocurre este final es el mismo río que lo vio nacer. No hay desplazamiento, no hay búsqueda. El viaje termina exactamente donde comenzó. Este cierre no es casual, es parte del ciclo. El ambiente que rodea este momento no es de silencio, es de transformación. El cuerpo del salmón no desaparece sin más. Se convierte en parte del entorno. Otros animales se alimentan de él, los nutrientes regresan al río, al suelo,
A las plantas. El comportamiento del salmón en esta fase es mínimo. Ya no lucha, ya no avanza. Su ciclo activo ha terminado. Lo que queda es el impacto de su recorrido. La reacción de quienes comprenden este momento es distinta. No es un final vacío, es un cierre con significado. Cada salmón que muere deja algo que sostiene a otros. Su desaparición no es el fin del ciclo, es su continuación en otra forma. Las consecuencias de esta etapa en el ecosistema son profundas. Los nutrientes que el salmón transportó desde el océano regresan al río y al bosque. Plantas, insectos, aves y mamíferos se benefician de este proceso. Su vida no termina en sí misma, se distribuye. Sin embargo, este final también depende de que todo el ciclo se haya completado correctamente. Si el salmón no logra regresar, no logra reproducirse o no alcanza este punto, el impacto en el ecosistema se reduce. El salmón no muere en vano, muere cumpliendo su función. Su final no es un fracaso, es parte esencial del sistema. Y en ese río donde todo comenzó, su historia se cierra, demostrando que en la naturaleza, algunas vidas no se miden por cuánto duran, sino por todo lo que dejan después de terminar. En la vida del salmón no hay caminos fáciles, no hay pausas reales y no existe el concepto de rendirse. Desde el momento en que nace hasta el instante en que su ciclo termina, todo está marcado por una sola idea: avanzar, adaptarse y cumplir un propósito que va más allá de su propia existencia. Cada etapa representa un desafío distinto, pero todas están conectadas por una misma exigencia: sobrevivir para continuar. No es solo un viaje individual, es un sistema completo. El salmón no solo vive para sí mismo, alimenta ecosistemas, conecta el océano con los ríos y sostiene la vida de múltiples especies. Su esfuerzo no es aislado, es parte de algo mucho más grande. Y en ese recorrido donde no hay segundas oportunidades, su historia deja una lección silenciosa pero poderosa: en la naturaleza, sobrevivir no siempre significa evitar el final. A veces significa llegar hasta el cumpliendo exactamente aquello para lo que se ha vivido.